el documento que nos pasó el hijo de Jimeno Jurío, don Roldán, pues a ver, hay que localizar el cementerio. Me acuerdo que estaba un listado de enterrados aquí, pero pues, el lugar físico no lo conocíamos. Pues, estuvimos buscándolo alrededor del fuerte. Con alguna foto que hay de entonces se veía la zona donde podía ser. Y claro, ahora se ven que está más o menos reconstruido. Yo di la vuelta al fuerte por varios sitios y veía en algunos sitios amontonamientos de piedras. Decía, pues sería esto que estará deshecho, las paredes, ¿no? Pero no tenía mucha pinta, ¿no? Y un día nos metimos por este camino que hemos bajado ahora, esta senda, un poco, y vimos unas piedras que en la parte encima del camino, ¿no? Que estaban colocadas, se veía, pues aquí esto ha sido alguna construcción, algo. Y cuando estábamos en duda con eso y nos íbamos a ir ya, pues sería aquí, nos volvimos para atrás y ¡plum! Y vimos la pared, un trozo de la pared de aquí, se veía entre los árboles que había un trozo, si está ahí abajo, ¿no? Y entonces cuando ya, bueno, nos pusimos de acuerdo, entramos, organizamos un equipo de trabajo y subimos con motosierras, cortamos los árboles los mayores que estaban aquí, desbrozamos todo el terreno y bueno, hicimos una primera limpieza, todo lo que pudimos, ¿no? Al encontrar el croquis ese de cómo estaban enterrados, pues empezamos a hacer una prueba, ¿no?, de prospección. Y empezamos pues en esa esquina de ahí con el primero que estaba en ese rincón de ahí. En el caso concreto, por ejemplo, habíamos contactado con una persona que era familiar de uno de esos 131 enterrados y entonces teníamos el esqueleto aquí a la vista y yo le llamo con el móvil, le llamo por teléfono a esa chica, le digo, ¿eres tú, fulanita tal? Sí. ¿Y tuviste un tío, un abuelo que estuvo preso cuando la guerra? Y esto, y me dice, bueno, un tío abuelo era. ¿Y sabéis que está enterrado aquí en un cementerio cerca de Pamplona, en el monte y demás? Y dice, no, ahí os estáis equivocando. Nuestro abuelo pasó de León a Asturias, a luchar en Asturias y murió en Asturias. Y le digo, pues que es que te digo que lo tengo delante. Y ella no se lo creía el asunto, ¿no? Cuando lo sumamos, vinieron otros nietos y al sacarlo, el forense, a ver, esa mano tiene algo incrustado ahí. Que él, ¿no? Le digo, ¿veis? Aquí, esto es un trozo de metralla. Entonces el nieto dice, ¡jo! Ahora entiendo, claro. Eso nos dijeron unos paisanos que lo habían herido en Asturias, pero la herida se convirtió para la familia en que había muerto allí. Nadie les comunicó que lo habían traído luego aquí al fuerte de San Cristóbal, ¿no? Esos son de todas las provincias, algunas muy lejanas. En la medida en que los detienen, algunos llegan aquí con un paso por distintas cárceles, ¿no? En ese proceso de cambios, pues resulta que las familias dejan de hacer visitas porque ya se les hace muy complicado conforme se alejan y en algunos casos dejan de recibir el aviso de que ha cambiado de cárcel también. Y entonces hay familias que piensan que ha muerto en una cárcel, pierden la pista. Que nosotros sepamos quiénes son todos los enterrados aquí y ahora exactamente además dónde están, porque los pusimos a la vista, y que haya familias que no tienen ni idea que están aquí porque perdieron la pista de ellos, ¿no? El misterio de las botellas es porque todos estaban enterrados con una botella. No, entre las piernas. Entre las piernas. Y las botellas son de, bueno, pues unas son de jarabe, otras son de gaseosas, otras son de cava, o sea, de lo que tuviesen en ese momento. Dentro de esa botella habían metido un papel que ponía Fuerte San Cristóbal, el nombre del preso, porque de dónde era, porque había sido condenado, etcétera. Entonces, por eso le llamamos cementerio de las botellas. ¿Por qué les enterraron con una botella? Pues parece ser que había una orden de Franco, que la tenemos, esa orden la tenemos, sí. Donde se hablaba de esa forma de identificación, ¿no? Me parece que más bien estaba pensada para casos de urgencia y para los tuyos, no para el enemigo, sí. Como es el caso aquí. Aquí está puesto en las botellas a los presos republicanos, ¿no? En guerra lo tienes que dejar alguno y una forma de identificar, pues puedes tener ya esa, poner una botella. Es que se había convertido el fuerte en un hospital penitenciario y entonces pues claro, van falleciendo muchos presos y los van enterrando aquí y les ponen eso pues para identificarlos. Sí. Que creemos que lo hace todo esto, lo hace el capellán del fuerte, el capellán que estaba en ese momento, creemos que es el que también aplicó esa norma de Franco, que es extraño que se haya aplicado a
a los enemigos, diríamos, ¿no? Que eran los presos republicanos que estaban aquí enterrados, ¿no? Y dijimos, algo falla aquí, bueno, y entonces propusimos ponerlos a la vista y los tuvimos a la vista así por filas, los fuimos sacando, ¿no? Poner a la vista, buscarles a todos la botella, al esqueleto, a ver si en la botella había documentación o no. La primera documentación que encontramos fue precisamente aquí, en este primer grupito, que era justo esos que diferenciaban como cementerio civil, que eran 10 presos que se habían negado a ninguna atención religiosa y los entierran aparte de los otros, los separan a este rincón de este lado de aquí, ¿no? El resto es que los familiares no saben que están aquí, nosotros sí los tenemos identificados y localizados. Entonces para nosotros estos no son desaparecidos, pero para sus familiares sí, son muchos. Y luego están todos los de la fuga, que de 206 asesinados que en fosas hemos sacado hasta 55, yo creo que son, sí, los de diferentes fosas, ¿no? Entonces hasta 206, el resto quedarían sin saber dónde están, unas siquiera, fosas. dónde están esas fosas. Y porque muchas tenemos testimonios, pero hemos ido luego a buscar esa fosa y no aparecen, ¿no? no aparece. Y luego es que han transcurrido tantos años que es imposible, porque tú ahora recuerdas esto como era, pero recuerdas con 8 años cómo era, pero ahora Es que después aquí de había un 80 árbol, años y ahora había un árbol grande, y ahora no hay árbol. había O una no- piedra o, y no luego o al revés, no había árbol y ahora hay 5 o han hecho árboles. las concentraciones parcelarias que han cambiado los caminos, han quitado mugas de piedra, ¿no? Señales y eso. Entonces cada vez es más complicado, Más ¿no? complicado saberlo. Pero bueno, seguimos haciendo, ¿eh? El gobierno de Navarra sigue haciendo Todos su los años campaña un plan de- Nosotros decimos dónde creemos que puede haber fosas o donde los pueblos dicen que hay alguna fosa y se van haciendo. El proyecto que hay aquí es que esto está, lo veis, está más o menos decente. Y entonces Hicimos un proyecto nosotros mismos, ¿no? Con algún amigo arquitecto. Conseguimos una financiación de los grupos políticos del Parlamento de Navarra. Teníamos dinero suficiente, pero no pudimos hacerlo porque se llegó tarde, por cuestión de permisos. De permisos, porque esto pues sí había que pedir a Madrid, había que Madrid traer aquí, como lo consideran BIC también. Pues en diciembre que ya no era posible hacerlo. Más problemas también administrativos y estamos en una situación un poco un impasse para que oficialmente pues ya se retome ese proyecto que había, que ya se había rehecho. Para reconstruir esa pared y eso hubo un año que el gobierno de Navarra, de esos que hay trabajos con jóvenes sí, que en el campo verano, de trabajo, un campo de trabajo, y vinieron pues chavalas y chavales de no sé cuántos países y estuvieron reconstruyendo una de las paredes y arreglando un poco. Sí. Se hizo un segundo campo de trabajo y precisamente lo que estamos viendo ahora, esa procesionaria apareció y varios chavales tuvieron que ser llevados al médico y cuando el médico vio que se repetía, que había 2 o 3 casos y que podía ser peligroso, el médico mismo es el que insinuó que había que cortar el campo de trabajo en esas condiciones, no se podía mantener y quedó cortado. Esta piedra que hay aquí, esa tiene una inscripción y la talló un familiar de un preso del fuerte. Un hijo. Además, un hijo que se trajo el buril, es un hijo que participaba aquí ayudándonos 2010, en las exhumaciones. Y le puso 2010 y un dibujo con unas barras por cada uno por los años que había estado utilizándose como cárcel y el nombre del monte donde estamos es Ezcaba. El monte. Pone abajo, debajo de los aros, es Ezcaba. Chimparta, en el homenaje que hacemos todos los años, una de las cosas que es al principio del homenaje pedimos a las personas que vienen que traigan una botella con un mensaje, una poesía o algo, y entonces se ponen delante pues una botella y cada uno con el mensaje que le dé la gana. Flores que se ponen en las botellas, claveles, ¿no? De pie y queda un círculo pues de botellas allí. Sí. Las personas jóvenes que conozcan todo esto y que no se olvide para que no vuelva a suceder. Una de las actividades importantes de Chimparta es precisamente la transmisión de la memoria. Entonces aquí traemos grupos de jóvenes escolares, de institutos, acompañamos en visitas al fuerte, ¿no?
Lo que hicimos ayer con familiares lo hacemos también con jóvenes del entorno. Y vamos a los institutos a veces, ¿no?, a hablar, hacemos charlas. Y una de las cosas que hacemos es traerlos aquí al cementerio, por ejemplo, y esto crea una situación muy especial siempre. El profesorado, ¿no?, que viene con ellos suele quedar muy extrañados, dice, ese no para quieto en clase, ¿no?, es un elemento no sé cuánto, si vienes aquí y todos están aquí con una intensidad escuchando, ¿no? Entonces esa sensación de saber que estamos hablando de los muertos, pero estamos sobre ellos físicamente, sobre un enterramiento en la que siguen estando aquí presentes, crea un acercamiento a la memoria desde la empatía con las familias, ¿no?, con las víctimas. Sí. Y eso es muy diferente a una clase. Y otro proyecto que hicimos, que fue muy importante, son muy las bonito. Arpilleras. No sé si habrás oído hablar de la arpillera. Eso comenzó en Chile cuando la dictadura, y las mujeres, una forma de comunicarse y de hablar era, pues eso, cosiendo y haciendo arpillera. Y de reivindicar la desaparición de sus hijos. Sí. Entonces aquí, sí, bueno, pues vinieron unas personas, dieron por parte del gobierno de Navarra, dieron algunas charlas, explicaron, y en Chimparta decidimos que había que hacer algo. ¿Y qué hicimos? Pues nos juntamos unas cuantas mujeres y empezamos a ver qué hacemos, y construimos una arpillera que tiene 3 metros. 3 metros de largo por 1 de ancho, y que representa la fuga del fuerte. Y a ver, nos ves a nosotros dos, pero estamos un grupo que más o menos 8, 10, 12 personas, claro, que estamos trabajando en esto. Y también lo llevamos a algún instituto, entonces no es lo mismo, pues lo que ha dicho esto el alumnado, contarles la fuga, que dices, oye, ¿qué ves aquí? Y te van diciendo, claro. Y ya basta de rollo.